Ahí en el pizarrón les escribí, esta es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, o sea, la phi en general es una función de la posición de la partícula. La phi es una función de la posición y del tiempo. Dale. Muy parecida a la ecuación de onda que vieron. Muy parecida a la ecuación de onda que vieron, por ejemplo, para la cuerda, para un gas en un tubo, para las olas en el agua. Pero la diferencia fundamental se origina en que este término no es una derivada segunda, sino que es una derivada primera. Eso da origen a una ecuación que se llama más bien de tipo efusivo. Una pregunta. Las ecuaciones de onda ahí son todas respecto de xt, ¿no? La ecuación de onda ¿qué me preguntan? No entiendo. ¿Cómo se llama la letra que va después de exponencial? El potencial, phi, la función de onda. Phi es la función de onda. Y ahora vamos a ver el significado físico. O sea, ustedes recién vieron, les dijo Andrés, que en general la función de onda puede ser una función compleja. ¿Por qué, digamos, puede ser una función compleja? Y porque básicamente las soluciones del tipo e a la i kx menos w por t se ve que son soluciones de esa ecuación de ondas cuando hay una derivada segunda. ¿Sí? Eso, o sea, en realidad la e a la i, esto que es una onda infinita, en realidad no sirve de mucho porque no puede describir el comportamiento de una partícula porque no localiza nada, tiene extensión infinita. O sea, acá está muy bien definido cuando vimos principio de incerteza de Heisenberg. Acá vemos que tiene muy bien definida la longitud de onda, pero está muy mal definida la posición. Si esto uno lo piensa como una densidad de presencia o algo por el estilo, o sea, algo que acompaña a la onda. Tomémoslo con pinza eso porque no es exactamente así, pero lo que se quiere decir es que las partículas tienen que tener propiedades ondulatorias justamente por lo que ya vimos. Hay difracción de electrones por ranuras, digamos, uno ve que si hace la experiencia, en vez de hacerlo con luz, acá tiene una fuente de electrones, ve que del otro lado se origina una figura de difracción, que esto es lo que vamos a ver en la experiencia de laboratorio, que es de difracción de electrones. No es específicamente con una ranura, sino con un cristal, o sea, acá en vez de poner esto y utilizar luz, se utiliza un cristal de algún material y se ven estas figuras de difracción. Entonces, básicamente los electrones en este tipo de experiencias se tienen que comportar como ondas. ¿Por qué? Porque si esto fuera, si esto fuera una especie de ranurita, digamos del otro lado, si la longitud de onda es mucho más chica que el diámetro de esta ranura, estamos como en la óptica geométrica. ¿Qué pasaba en la óptica geométrica? El agujero del otro lado mostraba directamente la sombra, o sea, pasaba esto. Acá se veía luz y en el resto hay sombra. Cuando hay difracción es cuando la longitud de onda es comparable con el tamaño de la rendija, cosa que en los electrones que nosotros usamos normalmente eso pasa porque usamos electrones de 50 keV o cosas por el estilo, y vamos a ver que eso tiene longitudes de onda del orden del Armstrong. Y sabemos, por lo que vimos de Bragg, que las distancias entre los planos atómicos son más o menos 1 Armstrong, 0,5 Armstrong, 2 Armstrong, son dentro de ese rango. Entonces, obviamente, si uno utiliza electrones que tienen una longitud de onda de Broglie parecida al Armstrong y lo hace interactuar con la materia, del otro lado uno va a ver
figuras de difracción. Entonces, digamos, la materia se comporta como ondas. Hay dos cosas que son fundamentales en los pilares de la mecánica cuántica. Una, los niveles discretos de energía del átomo de hidrógeno, que ya vimos los espectros. Eso nos da una idea que la energía está cuantificada, o sea que cuando un electrón salta de una órbita a la otra, lo hace siempre, digamos, en múltiplos de una cierta frecuencia. Y lo otro, justamente, es que fue posterior, la hipótesis de Bohr es más o menos de 1911, una cosa por el estilo, y la hipótesis ondulatoria de de Broglie es del 20 y pico, 25 más o menos. Digamos que fue un avance muy importante entender las propiedades ondulatorias de la materia. Entonces la materia en realidad a veces se comporta como onda, a veces se comporta como corpúsculo según el tipo de experiencia. O sea, cuando uno la hace interactuar con la materia y el electrón lo hago pasar por una ranura, veo figuras de difracción. Obviamente si el electrón tiene una energía que haga que su longitud de onda de Broglie sea parecida al tamaño de la rendija. Con la ecuación de Schrödinger, ¿qué se pretende modelar? ¿Qué se quiere hacer? Creo, se los dijo Andrés, creo. La hipótesis básica fue tratar de modelizar el átomo de hidrógeno. O sea, el átomo de hidrógeno que Bohr hizo un modelito, que había órbitas estacionarias, que no radiaba energía, digamos, en esas órbitas estacionarias, podía estar todo el tiempo que quisiera el electrón en esa órbita, ¿no? Ese modelo es tiene ciertas falencias, el modelo de Bohr, pero es bastante compacto, bastante certero en otras cosas. La ecuación de Schrödinger más que nada trató de, digamos, resolver el átomo de hidrógeno y después se empezó a utilizar para otro montón de fenómenos físicos. Pero la idea básica era aplicarlo al átomo de hidrógeno. ¿Por qué se logró con éxito hacer esto? Básicamente hay una cosa, que es la siguiente. La velocidad que tiene el electrón dentro del átomo, ¿cuánto calculan que es? O sea, ¿piensan que es relativista o que no es relativista? No, fíjate que las energías de los electrones son pocos voltios. Un electrón para quedar libre tiene que ganar 13,6 electronvoltios, no es mucho eso. Y eso no es ni mucho ni poco, pero comparado con 512 keV, que es la masa en reposo de electrones, es poco. De modo que hay una cosa que se llama constante de estructura fina en el átomo de hidrógeno, que es 1 sobre 137, y este número en general se desarrollan las aproximaciones relativistas en función de ese número. Y como es un número muy grande, los modelos en general funcionan bien para átomos, para moléculas, porque básicamente el electrón que está en la primera órbita, que tendría que ser el más energético de todos, digamos, es casi no relativista. Los otros, digamos, obviamente, que también no son no relativistas, y en las moléculas mejor porque todo anda mucho más lento. Es como una calecita que, digamos, las partículas, las interacciones son más suaves en las moléculas que dentro de un átomo. Por eso el átomo de hidrógeno tuvo bastante éxito y es el primer modelo de lo que se llama un sistema confinado, porque la cuantificación aparece cuando yo a las partículas las obligo a estar sometidas a un pozo, cuando están constreñidas a estar en una zona definida del espacio. Ahora vamos a ver en un ratito, yo trataba de hacer una especie de raconto de lo que dio Andrés. El ejemplo más sencillo de todo, que sería el equivalente al péndulo en física, que es el sistema que se puede resolver con facilidad y uno calcula energía y periodos y tiene toda una serie de bondades. El péndulo, algo equivalente en la mecánica cuántica, es la partícula metida dentro de una caja de paredes infinitas. Esto es bastante fácil de simular porque
digamos, uno puede, por ejemplo, agarrar dos placas, la somete a una diferencia de potencial más o menos grande y las partículas que están acá se encuentran como una rampa bastante, como una cosa medio así, bastante parecido a lo que sería el modelo ideal, que es un potencial infinito, o sea, un pozo muy, muy profundo. ¿Sí? No se pueden escapar de acá las partículas. Bueno, este modelo, digamos, va a permitirnos predecir unas cuantas cosas del mundo cuántico, porque es la única forma que hay de entender el mundo cuántico es ir resolviendo distintos tipos de situaciones, distintos tipos de problemas, y este es el más sencillo de todos, digamos. Y acá vamos a observar que hay discretización de niveles energéticos, E sub 1, E sub 2, E sub 3. O sea, vamos a ver la cuantificación tal cual lo vemos en el átomo de hidrógeno. En el átomo de hidrógeno tenemos el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Esas cosas más o menos las conocen, las vieron en química. Algo dijimos acá. Y bueno, lo vamos a volver a resolver en forma ahora un poco mejor el átomo de hidrógeno más adelante porque es un sistema en 3 dimensiones. Por ahora, el plan que sigue es ver la ecuación de Schrödinger, que ya la dio Andrés, ver las propiedades de las soluciones de la ecuación de Schrödinger, ver alguna aplicación a algún sistema en concreto y ver qué significa la función de onda, en definitiva. En definitiva, eso que llamamos función de onda, ¿para qué nos sirve? ¿Qué nos da la función de onda? Lo dijo Andrés, ¿no? La función de onda tiene la propiedad que phi, esto ya es obvio, pero lo volvemos por phi conjugado, que sería el módulo de phi de xt, que esto sí es real. Esto es la probabilidad como de encontrar una partícula en la posición X en el instante t. Quiero hacer un ejemplo porque si no esto queda todo muy abstracto, queda muy en el aire y no se entiende nada. En realidad cuando hablamos, estas distancias son nanométricas, son pequeñas. Ahora cuando vamos al mundo cuántico, en general estas son distancias nanométricas. Recuerden, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, el radio de Bohr eran 0,5 Armstrong. O sea, son cantidades chicas. En general, los sistemas atómicos van a ser órdenes de magnitudes pequeños, nanométricos, son atómicos. Entonces esto me da la probabilidad de encontrar a la partícula. Hablamos por electrones porque básicamente tenemos en mente el átomo de hidrógeno, por eso uno está, pero podría ser un neutrón, podría ser cualquier cosa. Pero bueno, fijémonos en un modelo como para tener un lenguaje. Siempre en la física es importante primero adoptar el lenguaje, entender el lenguaje, o la lógica del lenguaje. Voy a encontrar la partícula, entre comillas voy a poner electrón, en la posición X, en el instante t. ¿Sí? Entonces después vamos a ver cómo son estas soluciones acá adentro. Esto me trae varias consecuencias. Primero que la noción de trayectoria ya no existe más. Por eso Andrés le decía, en el modelo de Bohr el electrón seguía una órbita circular. Bueno, ahora es una nube, es algo fantasmal, no es una trayectoria, sino una densidad de probabilidad que esté cerca del núcleo a tal distancia y van a ver
no lo vamos a ver ahora, pero qué sé yo, por ahí la densidad de probabilidad en el átomo de hidrógeno está muy cercana al radio de Bohr y después rápidamente se va extinguiendo. Entonces, bueno, yo sé que lo voy a encontrar más cerca de acá que si me alejo, o sea, una órbita, pero esto sería como una especie de nube. Bueno, esa es la nueva lógica, digamos, o sea, la información que nos va a dar la función de onda, que entre paréntesis la interpretación física de la función de onda no la hizo Schrödinger, sino la hizo otro físico que se llamó Max Born. No Niels Bohr, sino Max Born, otro matemático y físico alemán que eran profesores de Heisenberg y era más o menos contemporáneo del otro Bohr, pero era más grande que Schrödinger, Pauli y unos cuantos que vamos a mencionar en un rato. Bueno, entonces básicamente la idea es sería como la ley de Newton, pero la descripción ahora va a ser una descripción totalmente probabilística, porque la información que me va a dar la función de onda es una probabilidad de encontrar una partícula en un lugar dado. Y remarquemos dos cosas de la ecuación de Schrödinger. Es no relativista, o sea, no sirve para describir, y es para partículas masivas. No se puede utilizar para describir otro tipo de partículas que no sean masivas. Esas son las dos características, porque justamente se inventó o se desarrolló para tratar de describir el átomo de hidrógeno, para situaciones relativistas y otra ecuación que se llama de Dirac, que bueno, hay que ponerle otros ingredientes más. Entonces, vamos a tener que arreglarnos con esto, que es la ecuación de Schrödinger completa, y esta otra, ¿cómo se llamaba? Es la ecuación independiente del tiempo, porque inmediatamente, como los potenciales no dependen del tiempo, la energía se va a conservar. Es como en mecánica, que vimos sistemas planetarios, ese tipo de cosas, donde por ejemplo se conserva el impulso angular, el L, y se conserva la energía. Bueno, acá también en general va a pasar eso en los problemas unidimensionales. Se va a conservar la energía. Entonces, si la partícula en cualquier lado que esté, vamos a ver muchas situaciones, siempre tiene la misma energía. Eso hace que el W sea siempre el mismo. Entonces, la dependencia temporal siempre va a ser de un tipo E a la menos IW por T. Entonces, es muy fácil separar variables de esta ecuación. La phi de T, en general esta se escribe como una phi de X por separación de variables por E a la I W por T. O también, si se quiere, phi de X por E o menos I por E por T sobre H. Entonces, cuando uno pone ese tipo de función, se simplifica el E a la I W por T y queda la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Esta va a dar mucha información porque esta parte, en general, para todos los problemas va a ser siempre la misma, o sea que no hay que resolverla, la parte dependiente que depende del tiempo. Es importante, pero no es laboriosa de trabajar. Sí. ¿Cuál? La que aparece acá. Acá es H barra. ¿Esta? Esa es H barra. Porque acá va el W, entonces H barra, si multiplicás por H barra y dividís por H barra, acá esta es la energía, entonces acá efectivamente tiene que estar la H barra. Bueno. Después está la otra situación. Acá aparecen niveles discretos. Si esto no fuera infinito, la partícula tendría alguna oportunidad de escaparse. Vamos a ver ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, yo le doy una energía, le doy un fotonazo, lo saco. Cuando lo saco, lo mando a la libertad, o sea, está libre, y ahí los niveles de energía son continuos, ¿sí? No son discretos. O sea, que
para poder ver la discretización de la energía en general tiene que haber un pozo. Eso grábenselo en la cabeza. Digamos, todas las situaciones donde existe discretización de la energía es porque el potencial tiene que ser una especie de pozo. Lo vamos a ver en el oscilador armónico, que es un potencial parabólico, que se generan, digamos, niveles de energía así, cosas por el estilo. No siempre están equidistribuidas, o sea, a la misma distancia, los niveles de energía. Justo en el oscilador armónico sí, por eso los dibujé medio parecidos. En el átomo de hidrógeno no, acá tampoco. Entonces, vamos a tratar de resolver la ecuación de Schrödinger, pero vamos a dar algunas, creo que no las dio las características de la solución, Andrés, ¿no? Bueno, no sé si vieron, en el curso de Física 1, vieron alguna de las propiedades que tiene que tener las soluciones de la ecuación de ondas. ¿Las vieron alguna vez o no? Por ejemplo, la continuidad de la función de onda, la continuidad de la derivada de la función de onda. La continuidad de la derivada tiene que ver un poco con que si yo tengo una cuerda, imaginen, acá hay que usar mucho el tema de las analogías, porque, por ejemplo, este sistema va a ser este sistema que ahora voy a plantear del pozo infinito va a ser muy parecido a lo que vieron en Física 1 de los modos normales de la cuerda de una guitarra o un violín. ¿Qué pasaba cuando uno tenía dos nodos? Los nodos son puntos donde la cuerda no vibra. O sea, tengo un nodo en un extremo de la cuerda de la guitarra, otro nodo o en cualquier instrumento, el violín o lo que sea. Entonces se producen modos normales. Bueno, entonces sería de esperar que acá también aparezcan modos cuando uno trate de ver los niveles de energía de una partícula dentro de una caja, que aparezcan modos en forma semejante a cómo lo resolvimos en Física 1 o no sé, en alguna física donde se ve algo de ondas. Qué sé yo, en esta facultad es en Física 1, pero hay otros centros de enseñanza, por ejemplo, tienen Física 2, que son ondas. Bueno, digamos, en cualquier curso donde se ve algo de ondas, en general el fenómeno de ondas estacionarias está cuantificado, o sea, ahí es un fenómeno clásico y sin embargo tenemos cuantificada la frecuencia y la longitud de onda, ¿no es cierto? O sea, aparece en forma medio natural por el hecho de ponerle bordes al sistema. Es lo que les estoy diciendo acá. El hecho de constreñir al sistema, de limitarlo en el espacio, hacen aparecer estados de energía discretos. Claro, que va a haber distintas ondas estacionarias. Ahora lo vamos a resolver el problema. ¿Cómo? Y va a haber por ejemplo, no me quiero adelantar, pero va a haber un primer estado que no tenga nodos, otro después que tenga nodos, un nodo, dos nodos, tres nodos, así como lo mismo que se ve en las cuerdas de una guitarra. Bueno, acá va a aparecer igual. Y es buena hacer la analogía porque va a ser más fácil después resolver las ecuaciones. Bueno, les recuerdo algunas de las características que tienen que tener las soluciones de la función de onda. Tienen que ser continuas. Características de la función de onda. Continua. La derivada también tiene que ser continua, o sea, phi y phi' deben ser continuas. Otra cosa que es importante es que sea de cuadrado integrable, porque no sé si se acuerdan lo que es
de cuadrado integrable, pero phi por phi conjugado me da el módulo de la función de onda al cuadrado. La integral de eso, de proa, ¿qué sería? La probabilidad de encontrar la partícula en algún lugar del espacio. Y eso debería dar 1. Entonces hay una condición de normalización. Eso matemáticamente se suele decir la función es de cuadrado integrable. O sea que la integral de módulo de phi de xt, esto termina siendo una función de x. Lo hago en una dimensión para que sea más fácil y esto tiene que ser 1 o menor que una constante, como se suele decir, pero digamos, no. Eso limita mucho las soluciones, porque en general las funciones de onda, salvo una zona del espacio, se tiene que ir a cero rápidamente, porque si no, no podrían ser de cuadrado integrable. O sea, ser distinta de cero, una zona pequeña del espacio, y inmediatamente extinguirse, ir a cero, porque va a ser improbable encontrar la partícula lejos de una cierta zona. Por ejemplo, si es un átomo, digamos, en las inmediaciones del átomo voy a tener probabilidad de encontrarlo. Después, ya lejos, tendría que estar ionizado el electrón para poder encontrarlo lejos. Les voy dando distintas situaciones donde sirven para digamos, conjeturar que las soluciones tienen que ser de este tipo, o sea, tienen que ser de cuadrado integrable. Esto vale casi siempre, salvo que el potencial sea infinito, ahí la derivada no es continua, o sea, phi' es discontinua, lo voy a poner acá, phi' es discontinua si el potencial en un determinado punto tiende a infinito, como por ejemplo este caso. Pero este es un caso hipotético, por eso en la realidad no es así, pero es muy fácil de resolverse y no agrega anomalías. Una cosa, la partícula libre, si la modelizo por una onda plana, por e a la i kx menos w por t, o e a la i kx, ¿es normalizable? ¿Cuánto vale e a la i kx por e a la menos i kx? 1. La integral de 1 entre más y menos infinito diverge. O sea que básicamente la onda plana no me sirve para modelizar algo físico. Por eso en general nosotros usamos el paquete de ondas, o sea, superponemos ondas planas. Esto lo vamos a hacer en un rato, pero superponemos, por ejemplo, ondas que estén alrededor de un cierto K0 hasta un delta K, un más delta K menos un delta K. Entonces eso seguramente va a dar normalizado, pero cada una de las componentes de la onda plana no es normalizable. O sea que básicamente la onda plana no me sirve para describir nada, salvo un fotón. Es justamente para describir partículas con masa. Fíjense esto. ¿Sí? O sea, acá interviene la masa. Entonces, no, digamos, si aparece la masa, no me serviría para describir otros tipos de partículas. Por ejemplo, entonces no es un contrasentido que no sea normalizable, porque básicamente tiene poca realidad. Va a servir como un instrumento matemático. Ustedes habrán visto, los que vieron análisis 3, análisis de Fourier. Digamos que una cierta función, un paquete de ondas, yo lo puedo hacer como una superposición con Ks que están en un entorno de un cierto K central y el resto después desaparece por interferencia destructiva. Entonces tengo un paquete que tiene un máximo y después desaparece, tanto en el K como en el conjugado, que sería el phi de x. O sea, yo puedo encontrar la partícula en una zona, pero después desaparece, es lo que yo les había dicho cuando hablamos del principio de incerteza. Si yo quiero describir una partícula, me gustaría tener algo así, no algo así. Porque algo así, un paquete muy largo, no tiene ninguna localizabilidad de la partícula, no me está diciendo nada.
Y de hecho una partícula no podría estar representado por eso. Estas cosas se las digo porque creo que, digamos, son un complemento a esta parte que es más matemática y si no es difícil de ver la física detrás de la matemática. En general los libros, hay libros de física moderna o introducción a la mecánica cuántica, que sería esto que estamos viendo, en forma bastante resumida, por cierto, y después ya los libros más formales, donde se aplica el formalismo cuántico a resolver problemas específicos, que nosotros eso no lo vamos a hacer, salvo el oscilador armónico, el átomo de hidrógeno y alguna otra cosita más, y la partícula dentro de una caja. No vamos a resolver más que eso. Bueno, entonces estas son las propiedades. Por ahí me estoy olvidando de alguna, después si aparece, la voy a poner, pero estas son lo que normalmente, las recetas que uno hace para resolver cualquier problema, ya sea pozos, barreras o distintas situaciones en una dimensión por ahora. Yo creo que hoy en la próxima clase vamos a resolver problemas en una dimensión y después vamos a ver problemas donde aparecen más de una dimensión. Y aparece otra cosa más interesante que se llama niveles múltiplos o de generación de la energía. Bueno, entonces vamos a aplicar estas condiciones para tratar de resolver esta ecuación. ¿Cómo la escribimos? Para describirla convendría el pozo, esto dividirlo en tres zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. Acá hay acá el potencial va infinito y acá vale 0 y acá vale 0. O sea que eso que puse lo voy a borrar. Entonces, si acá tengo una barrera infinita, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a la partícula en la zona 1 o en la zona 3? Es una pared como esta. Si yo estoy acá y no salgo por la puerta, si hay efecto túnel, después, es muy difícil que yo aparezca del otro lado. De una partícula le pasa lo mismo. Encuentra fuerzas repulsivas y no puede pasar del otro lado. Entonces, ¿cuál va a ser la función de onda en la zona 1 o en la zona 3? 0. Porque no hay probabilidad. Si la función de onda es 0, su cuadrado es 0, no hay probabilidad de encontrar la partícula, por esto que dijimos, digamos, del concepto de Max Born, de que el módulo al cuadrado de phi de x me está dando la probabilidad de encontrar la partícula en un lugar dado del espacio. Entonces, en la región 1 y en la región 3, yo voy a decir que phi sub 1 es igual a phi sub 3 y es igual a 0. Bien. Vamos a la zona 2. En la zona 2, ¿qué tengo? Tengo un electrón que rebota contra las paredes de una caja. O sea, en una situación va para un lado, en otra situación, cuando rebotó se va para el otro, va, viene, va. Es como un péndulo, va y viene. Pregunta, ¿tiene la energía bien definida ese electrón? ¿Qué quiero decir cuando pregunto si tiene la energía? ¿Creen que va a cambiar la energía con el tiempo? Si el potencial vale 0 ahí. O sea, acá no hay fuerza. Salvo el rebote, salvo cuando llega a un borde del sistema, que hay una fuerza que lo hace rebotar por otro lado. Pero básicamente es un choque elástico que no le saca energía. O sea que la partícula va, viene, va, viene. Pregunto, ¿la energía creen que está bien definida, sí o no? Esta es una pregunta muy importante, tenerla en claro, para empezar a entender un poco esto del mundo cuántico. Sí, porque creo que una de las hipótesis que teníamos era que se conservaba un sistema operativo. Son potenciales conservativos, o sea, básicamente se tiene que conservar la energía. O sea que la E está bien definida. Sería como un estado estacionario, un electrón que está girando en el átomo. Ahora, segunda pregunta. ¿El P o la longitud de onda está bien definida?
La partícula en algunos momentos va para allá, en otros momentos vuelve para el otro lado. Sería algo parecido a las ondas estacionarias, ¿no? ¿Recuerdan cómo se arma una onda estacionaria? Es la superposición de una onda que va para un lado con una onda que va para el otro, por eso se generan los nodos. Es una situación muy parecida a la del electrón acá. Entonces, el P no va a estar muy bien definido, porque a veces va para un lado y a veces va para el otro. O sea, en definitiva, cuando resolvamos el problema vamos a ver que obtenemos un paquete y ese paquete no tiene una sinusoide infinita de modo que tenga una longitud de onda bien definida. ¿Sí? Entonces, la energía va a estar bien definida, pero el P no. Bueno, vamos a buscar la solución. ¿Qué tipo de soluciones ustedes proponen para la partícula que está acá dentro? Bueno, en principio tendría que buscar alguna solución que sea algo parecido a la onda plana, a la IKX, que se anulen los bordes. ¿Qué función se anulan los bordes? O sea, esto en general es una A seno de K por X más B coseno de K por X, pero ¿vale la pena hacer eso? Bueno, se lo escribo para que... coseno. O sea, el seno se cancela en 0 y en L. El coseno, el 0 vale 1, no se cancela, entonces, digamos, parecería más razonable plantear una ecuación donde contuviera el seno y no el coseno. Igualmente se puede hacer, se imponen las condiciones de contorno, se hallan A y B y ya está, no hay ningún problema. Pero tratemos de hacerlo así, con esto. Entonces, yo había dicho que la función de onda tiene que ser continua acá y acá. ¿Qué me da? Bueno, la en A vale 0, o sea que tengo A por el seno de K por 0. Esto ya vale 0, no me da ninguna información. Pero en el otro punto, A por el seno de K por L tiene que valer 0. ¿Qué me está diciendo? La segunda continuidad, o sea, continuidad en 0 y continuidad en L. Me está diciendo que K por L tiene que ser NP. Bueno, entonces la K va a depender de N, la llamamos K sub N. Para dar a entender, esto que implica bordes ya está, digamos, indicándome una discretización del impulso, y como el impulso va a estar relacionado con la energía por la relación que existe entre energía e impulso de una partícula libre, entonces en definitiva me va a discretizar también la energía. O sea, esta condición es muy importante. ¿Hasta acá más o menos se va entendiendo? ¿O hablé mucho y mareé? Entonces, la condición de borde impone discretización del impulso, o de K, de lo que sea, del impulso y de la energía. Esto es muy importante. Porque acá van a empezar a aparecer los niveles de energía de la partícula dentro de la caja. ¿Cuánto vale la energía? La energía de la partícula, ¿cuánto vale? Es solo cinética porque acá adentro el potencial vale 0, ¿no? Acá B de X, lo tendría que haber puesto acá. B de X es 0
en 1, perdón, en 2, infinito, en 1 y 3. O sea, acá son como paredes impenetrables. No puede llegar ahí. Entonces, la energía acá es cinética porque no tengo potencial, o tengo un potencial constante, cosa que no agrega nada. Entonces la energía es puramente cinética, va, viene, va, viene. Entonces, ¿cómo escribo la energía? Es P cuadrado sobre 2m. No me preocupo por expresiones relativistas en Schrödinger porque ya vimos que la ecuación de Schrödinger se aplica a situaciones no relativistas, o sea, velocidades bajas. Una pregunta, si fuera relativista tenemos que poner más reposo. Si fuera relativista no podemos usar la ecuación de Schrödinger. Hay que usar la ecuación de Dirac. Después hubo se hicieron, Sommerfeld y otros trataron de mejorarla, hicieron como parches que funcionaban en alguna situación, otras no. Después vino Dirac en el 27, un poquito después, hizo la ecuación. No es mucho más difícil, es agregar una masa. Es usar la relación que vimos E cuadrado, P cuadrado, C cuadrado más M0, C cuadrado. En la ecuación de onda aparece un término más, pero eso la hace digamos, invariante relativista y bueno, se puede utilizar en situaciones relativistas. Esta no, pero digamos, es como la ecuación de Newton. Uno dice, vale para bajas velocidades, pero en realidad uno aplica la física clásica en montones de situaciones. Digamos, son más donde se aplica que en la vida cotidiana, no en un acelerador del CERN, pero en la vida cotidiana aplicamos más la física de Newton que la física relativista. Entonces, esto lo escribimos así, ¿y de qué otra forma lo podíamos escribir? H barra cuadrado K cuadrado sobre 2m, ¿no? ¿Recuerdan la relación que P, esto es de Broglie, H barra K, o H sobre lambda, como quieran ponerla? ¿Y en qué se transforma? Si el K lo pongo en función de n, me queda que los niveles de energía, los E sub n son h barra cuadrado, n cuadrado, pi cuadrado sobre 2m L al cuadrado. ¿Se ve o está muy chiquitito esto? Si lo ponemos en función de h, creo que queda h cuadrado, pi cuadrado, que es casi 10, por n cuadrado sobre 8 por la masa por L al cuadrado. Acá viene donde hay que pensar, digamos. Fíjense que los niveles de energía dependen del tamaño, o sea, de la anchura de este pozo. ¿Dónde creen que se va a notar más la discretización? O sea, por ejemplo, la diferencia entre E1 y E2, E2 y E3. ¿Qué tendría que hacer para hacer eso? Para darme cuenta. Podría ser En más 1 menos En, o sea, la diferencia entre dos niveles, y fijarme cómo depende de L y de N y de L. Lo lógico sería pensar que en el mundo cuántico, que la discretización se haría más patente cuanto más chiquito sea, cuanto más nanométrico fuera el confinamiento de la partícula. O sea, si yo tengo un átomo de 1 centímetro, ¿ustedes creen que se podría percibir el confinamiento? No. El principio de incerteza, por ejemplo, de Heisenberg, si lo aplico a un coche, no me da incerteza en nada. O sea, en la física clásica puedo medir la posición y el impulso con el grado de precisión que yo quiera. En el mundo cuántico ya no, ojo, dice, no. Cuando vos reducís las dimensiones, ojo que las cosas pasan en otra medida. Entonces sería interesante, no sé, calcular la diferencia entre los niveles, cómo depende de n y cómo depende del tamaño de
de la discretización. ¿Cuánto daría el delta EN? Se me ocurrió ahora porque, digamos, o sea, h cuadrado, pi cuadrado, 2ml cuadrado es una constante, o esta si quieren, h cuadrado, pi cuadrado sobre 8ml cuadrado. Y acá tendríamos que poner n más 1 al cuadrado menos n cuadrado. El cuadrado se va y queda dependiendo nada más que de n, ¿no? Quedaría 2n más 1, creo, ¿no? ¿Puede ser? Porque sería n más 1 al cuadrado es n cuadrado más 2n más 1 menos n cuadrado, se cancela n cuadrado. O sea, queda como dependiente, queda dependiente de n. Para n grande, digamos, a ver cómo sería. Está bien esto, ¿no? A ver, por ejemplo, supongamos, no sé, n igual a 10. Entonces la diferencia entre el 10 y el 11 me quedaría 21. Y la diferencia en el 100, o sea que las diferencias, o sea, se van agrandando los... O sea, cuanto más chiquitito es el n, mejor es la discretización, porque a grandes valores de n está más separado. Pero a su vez, cuanto más chico es el tamaño, los desniveles son más grandes. O sea, si esto es un nanómetro, la discretización va a ser una cantidad que si esto es 1 centímetro. O sea, que cuanto más chiquitito es el tamaño del pozo, mejor se ve el tema de la separación. Cuando yo hablo de discretización es cómo lo separo. Parecido a cuando vemos Rayleigh, ¿con qué resolución puedo ver dos puntos distintos? Bueno, esto es lo mismo. ¿Con qué resolución puedo ver que la separación entre los niveles? Si están todos pegoteados no veo nada, veo como un continuo. Bueno, entonces, estos serían los niveles de energía. Y ahora tendríamos que escribir 8m por L cuadrado, porque... no, porque hay un pi cuadrado también, me parece que el pi cuadrado desaparece. Cuando saco el h barra, que sería 4 pi cuadrado, se cancela con el pi cuadrado en el denominador. Entonces queda h cuadrado sobre 8m, que es una constante, digamos, que creo que es conocida, no sé si son 10 electronvoltios, no me acuerdo. Esta es una constante y queda definido por el n cuadrado. O sea que a medida que aumenta n, aumenta cuadráticamente la energía. Digamos, se van como separando mucho. O sea, está al revés. Esto está al revés de como yo lo dibujé. ¿Sí? O sea, al principio están más juntitos y después se empiezan como a separar. Esto en cuanto a los autovalores, lo mencionó Andrés, esta es una ecuación, cuando esto vale 0, que en nuestro caso esta es una ecuación de autovalores, es un operador aplicado a phi, es igual al autovalor por la autofunción. ¿Vieron escucharon esa palabra? En álgebra resolvieron problemas. Puede ser una matriz, que en cuántica es un operador, puede ser un operador diferencial, puede ser una derivada segunda, un operador cualquiera. Esa es una ecuación. Entonces, nosotros, la ecuación esta, me lo voy a borrar para tener un poco más de espacio. En general, siempre nos van a quedar ecuaciones de este tipo. En este caso vale 0, entonces va a ser h barra cuadrado sobre 2m
por la derivada segunda de phi de x respecto de x dos veces igual a e sub n, y acá va a aparecer un phi sub n, y acá es la autofunción enésima. O sea, va a haber una autofunción para cada autovalor. En todos los sistemas unidimensionales hay una relación que se llama de no degeneración. Quiere decir que, digamos, no hay más de una autofunción por cada autovalor. No sé si se acuerdan de álgebra, pero en álgebra a veces tenías un autovalor y que no desarrollaba, o sea, podías tener varias autofunciones. Bueno, acá no, acá, digamos, no es así, en una dimensión. Entonces, la ecuación, las soluciones, la phi sub n de x que vamos a obtener son ciertos a sub n por seno, ya hemos visto que andaba bien esta solución, y en vez de poner k sub n, ponemos n pi sobre l. Estas son las soluciones del pozo de potencial. ¿Qué nos falta acá? N pi por X. Tiene que quedar adimensional. O sea, esto metro. N pi es adimensional. Gracias porque me hiciste dar cuenta del error. Esas son las autofunciones. Ahora las vamos a dibujar, pero nos faltaría saber cuánto valen los a sub n, las constantes de normalización. Pero ya tenemos la receta para calcularlo. ¿Cómo calculamos los a sub n? ¿Cómo? No. Claro, hay que normalizar. Siempre se hace así. No hay otra forma. O sea, la idea es que esto no sé cuánto vale. Podría depender de n, pero podría no depender de n, los a sub n. Bueno, justo en el oscilador armónico, perdón, en el pozo infinito no depende de n. Vamos a verlo. ¿Cuánto vale, por ejemplo, la integral de phi sub n por phi conjugado? Cuando son reales, ¿qué es lo que pasa? Las funciones. Claro, entonces va a quedar un seno cuadrado. Entonces esto, diferencial x, esto sería entre 0 y L, porque fuera de esto vale 0. Y entonces esto me va a quedar a sub n al cuadrado, lo saco de la integral, y me va a quedar el seno cuadrado de n pi sobre L diferencial x. Yo no lo dije, lo tendría que haber dicho, pero fíjense, cuando uno hace esta integral, ¿esto qué unidades tiene que tener? Esta es una probabilidad por unidad de longitud. O sea, digo, es 0,2 probable de encontrar la partícula en un dado intervalo de longitud. O sea, porque después al multiplicar por diferencial x, esto tiene que ser adimensional. Entonces, por phi conjugado tiene que tener unidad, por ejemplo, de 1 sobre metro. ¿Se entiende eso? Me tendría que aparecer 1 sobre L o algo por el estilo. Esta es la forma que hay para ir testeando que lo que uno va haciendo esté bien, tenga sentido o no. ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto vale esta integral? Esto vale 1. Esto es condición de normalización. Condición de normalización. Esta condición de normalización, como
esto lo puedo calcular. Cambiando de variable puedo multiplicar por npi sobre L y dividir por npi sobre L. Entonces tengo la integral de seno cuadrado de u diferencial u es un medio, ¿no? Entonces creo que esto va a quedar 1 igual a sub n cuadrado. Cuando multiplico npi sobre L, acá tendría que multiplicar por L sobre npi, ¿no? ¿Se entiende lo que hago? O sea, acá hay un x. Tengo que multiplicar por esto acá y dividir por esa misma expresión para que fabricar la misma variable de integración. Entonces ahora el x pasas dividiendo y te cambia a con una raíz. Sí. No, lo que me extraña es que me dependa del n acá. A ver. Parece que no tendría que depender de n. A ver si hice algo mal. No, multiplico por pi sobre L. El n no tendría que meterlo. A ver, me fijo en lo que tiene que dar. A ver si lo encuentro. Tendría que dar 2 sobre la longitud. A ver si yo tomé 0 ya. Tiene que dar raíz de 2 sobre L. A ver. Por A sobre 2. Bueno, hagan la integral esta, pero bueno, tiene que terminar dando de pi, ¿no? De n. O sea, phi sub n de x. Sí. O sea, a mí me quedó la relación que a sub n al cuadrado por L sobre 2 tiene que valer 1 y de acá despejé el a sub n es 2 sobre L raíz cuadrada. Fíjense que la dependencia en la longitud está bien, porque lo que aparece acá en el integrando, cuando lo elevo al cuadrado, sería algo sobre L, y digamos tiene las unidades correctas, 1 sobre metro, después lo multiplico por un diferencial de longitud, y eso sí es adimensional. Entonces, las autofunciones no van a depender de n, tienen todas la misma constante de normalización y valen 2 sobre L raíz por el seno de npi por x sobre L. Bueno, esto es importante porque además de ser sencillas, vamos a ver las características que tiene. Y vamos a dibujarlas para entender un poquito cómo son las autofunciones. Por ejemplo, obviamente que n no puede valer 0, ¿no? Porque no tendría función de onda. O sea, tiene que arrancar desde n igual a 1 en adelante, porque si no me da todo 0 y no tengo la partícula por ningún lado. Eso es obvio, ¿no? Y además si fuera 0, bueno, vamos a ver que violaría el principio de incerteza de Heisenberg. Vamos a dibujar el primer nodo, el primer modo, phi sub 1, que sería 2 sobre L por el seno de pi por x sobre L
vamos a hacerlo al cuadrado, porque en realidad lo que tiene realidad física es la función al cuadrado. Entonces phi 1 cuadrado, porque como son reales, seno cuadrado de pi por x sobre L. Esta sería la primera autofunción. Las voy a ir dibujando. Estos vimos que se van como separando, ¿no es cierto? La primera no tiene nodos, que es esta. O sea, es cuando media longitud de onda es igual a L, ¿no? ¿Esto les suena, esta expresión? Cuando vieron resonancias en física 1, creo que se hace esta experiencia con el tubo de Kuhn, qué sé yo. La primera es la más larga, la longitud de onda es 2L, y esta sería la gráfica de phi sub 1 al cuadrado. Después, la que le sigue tiene que tener un nodo. Entonces, si fuera la función solo, sería una positiva y otra negativa. Como es al cuadrado, son dos cosas así. Y entonces, si acá está, voy a ponerlo un poquito más arriba. No están en escala, ¿eh? Entonces, esto sería así y así. Dos lóbulos iguales, acá sería L sobre 2. Y así sucesivamente. Después, L sub 3, fíjense que los niveles son una constante, que es esta, por n cuadrado. El primero es 1, el segundo es 4, el tercero es 9, 16, o sea, va haciendo cada vez, se van separando cada vez más los niveles. ¿Sí? Acá vamos a hacer un paralelismo con la física clásica. Si tenemos una partícula dentro de una caja, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una partícula en cualquier punto de la caja? ¿Es más probable algún rincón que otro? No. ¿Y por qué acá en la mecánica cuántica me está mostrando que es más probable encontrarla por acá y poco probable encontrarla en los extremos? Bueno, uno diría, bueno, porque la mecánica cuántica es así, qué sé yo, y se conforma con eso. Pero de hecho, bueno, siempre esto va a ocurrir, siempre, eso anótenselo en todos los colores que quieran. Cuando el potencial tiene paridad, como en este caso, fíjense que este pozo es simétrico, podríamos haber resuelto el problema poniendo el 0 acá, menos L sobre 2 y L sobre 2, entonces tendríamos un potencial simétrico, pero como Andrés no habló mucho del hamiltoniano y de las propiedades hamiltoniano, que sería el operador de energía, lo voy a decir medio a ojo. Cuando el potencial es par, la solución hereda la misma paridad. O sea que si este potencial es par, las soluciones heredan la misma paridad respecto del centro. ¿Se ve eso? Una pregunta. Si en vez de hacer 0 y digamos dicho. Son dos formas de hacerlo. ¿Tenés repuesto coseno en vez de seno? Claro. Cambias, es como corrido. O para los n pares te queda una cosa y para los n impares te queda otra. Por eso es más fácil así, por eso lo hice así. Si lo hacíamos como a por seno más b coseno, hay una serie de senos con índice par y una serie de cosenos con índice impar. Porque fíjense que las soluciones siempre son así. La primera es par, la segunda tendría que ser así, es impar, la tercera par, la cuarta impar, así, se va cambiando la paridad de las soluciones.
siempre que haya potenciales simétricos. O sea, en el oscilador armónico, que es una partícula que oscila en un potencial así también. O sea, todo lo que diga para acá va a valer para el oscilador armónico y para todos los potenciales que tienen simetría. Que muchos de los que vamos a ver tienen simetría, porque son fáciles de resolver. Y además porque el oscilador armónico, digamos, tiene una jerarquía especial porque en la física molecular la mayoría de las interacciones son de tipo armónico. Las moléculas vibran, oscilan con fuerzas de tipo armónico, entonces es un potencial que en cuántica es muy importante, digamos, resolverlo y no es tan difícil. No es tan simple como este, pero bueno. Bueno, entonces, fíjense en lo siguiente. En el primer modo es más probable encontrar a la partícula en esta zona. O sea que si yo calculo cuál es la probabilidad, por ejemplo, de encontrarlo entre, no sé, 1/4 de L y 3/4 de L, me va a dar mucho más grande que en estos pedacitos, que en los extremos. Bueno, porque este modo es así. La partícula transcurre más tiempo, eso lo vamos a ver un poco después cuando tengamos más herramientas para analizar cómo son las soluciones de la ecuación de Schrödinger, porque muchas veces cuando no se puede resolver en forma exacta la ecuación de Schrödinger, van a ver que vamos a poder hacer en forma cualitativa, dibujar estas curvas con nodos, con frecuencias, con longitudes de onda. Es una cosa muy, muy interesante que tiene de ventajosa la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Por ahora la única limitación que tenemos es que estamos resolviendo un problema donde el potencial es constante. Obviamente se imaginarán que vamos a por ahí encontrarnos un problema donde el potencial va subiendo, va bajando, es más complicado. O sea, acá podemos definir una energía o una longitud de onda bien precisa. Bueno, dígame, si yo sigo extrapolando, ¿qué le pasa a la curva esa, a la función de onda? Se va haciendo un ripple, una cosa que va, viene, va, viene, va, viene. ¿Qué se va pareciendo entonces eso? Se va convirtiendo al caso clásico, porque fíjense, en este es más probable acá, en este es probable en este medio, pero cuando estos son muchos, la curva va y viene. O sea, ¿qué me dirían de esto? Que cualquier pedacito que yo tengo, fíjense, van a entrar la misma cantidad de estos cositos, pues están todos muy apretaditos. O sea que tengo la misma probabilidad por ahí de acá o acá, porque siempre voy a encontrar, qué sé yo, si entran 3, voy a encontrar 3 de estos máximos. O sea, cuando hagas integral, no es como acá, que acá viene cayendo. Si lo comparo con esto, va a ser más grande acá que acá. Eso uniformiza. O sea, pasa como el caso clásico, que la probabilidad de encontrarlo será 1 sobre, como en la probabilidad uniforme, 1 sobre la longitud del intervalo. Entonces, cuánticamente, digamos, cuando n es grande, se va transformando la física cuántica en la física clásica, que es lo que dice el principio de correspondencia de Bohr. Que cuando los números cuánticos son grandes, el fenómeno cuántico se parece mucho al fenómeno clásico. Y así debería ser, porque si no, estaríamos muy complicados. Bueno, ¿hasta dónde más podemos avanzar? Lo que pasa es que vamos a necesitar... A ver, ¿qué hora es ahora? Menos 20. 4 horas. No, 5 menos 20. 5, bueno, 4 menos 20. No creo que tengamos tiempo de hoy, pero el programa de la mecánica cuántica es más o menos así. O sea, con la función de onda vamos a poder calcular valores medios de algunas magnitudes o algunos operadores.
llámese energía, llámese cantidad de movimiento, llámese posición. Acá ya estamos viendo, digamos que no tenemos todo el formalismo, nos falta bastante. Pero ya tenemos una idea de promedios, o sea, acá yo tengo una cierta idea de poder calcular promedios. Entonces, eso me lo posibilita el conocimiento de la función de onda. En los casos que le dije, cuando no conozca la función de onda, voy a poder hacer ciertas estimaciones de cómo es la función de onda y en base a eso poder calcular varios valores medios o ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, la idea sería calcular el valor medio de la posición. ¿Cómo se calcula el valor medio de la posición? Bueno, se calcula de la siguiente forma. Me estoy adelantando a lo que va a dar Andrés la clase que viene, pero lo hago para poder tener alguna herramienta teórica. Esto se hace así, es phi conjugado, acá se hace un sándwich con la variable que quiero calcular el valor medio. Esto es distributivo, o sea que en definitiva esto sería x por módulo de phi al cuadrado, diferencial x. Y esto sería, habíamos dicho que es la probabilidad de encontrar la partícula en la posición x en un entorno de delta x. No sé cómo hacer la nomenclatura, pero digamos... Esta notación la conocen. La densidad de x sería como la densidad de materia. Qué sé yo, si todo esto me tiene que dar 1 y esto, por ejemplo, es 0,2, bueno, este pedacito es la función de probabilidad en este valor multiplicado por el tamaño del intervalo. Entonces, conociendo la phi, voy a poder calcular valores medios de posición. Esto no es... quise poner probabilidad, pero por ahí suena impulso, entonces mejor lo borro. Y otro operador que vamos a encontrarnos es el operador impulso angular, impulso lineal, que es IH barra por el operador gradiente. O, más simplemente, la derivada respecto de x, porque estamos en una sola dimensión. El operador P sobre la función de onda, que depende de x y de t, simplemente se calcula multiplicando por una cierta constante y haciendo una derivada respecto de x. ¿Esto por qué es así? Lo mismo que el operador, por ejemplo, de energía es la derivada respecto al tiempo. El operador impulso es uno de los más importantes. En física 1, cuando ustedes cursaron física 1, les habrán dicho que la parte más importante de la física son los teoremas de conservación. De energía, de impulso lineal y de impulso angular. Esas tres cosas, energía, impulso angular, impulso lineal, dan toda la física del problema. Después habrán resuelto algún problema de cuerpo rígido, con alguna conservación o de energía o de impulso o algo por el estilo, en los casos que eso lo amerite. Entonces, el operador energía tiene que ver con los cambios en el tiempo. Un péndulo, por ejemplo, no disipativo, o sea que no pierde energía, ¿qué es lo que hace? Va, viene. Pero ¿hay alguna forma, digamos, física de poder darse cuenta qué ha cambiado si vive infinitamente un péndulo? No. Eso se llama, digamos, cuando las cosas, la energía no se pierde en el tiempo, que en cuántica serían estadios estacionarios, quiere decir que no depende del tiempo. Por eso, en general, nosotros estamos viendo que los B de X, los potenciales, no dependen del tiempo y la energía es constante. El operador P es algo parecido,
pero no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el espacio. Tiene que ver con que si yo tengo una partícula y el espacio es homogéneo, yo muevo la partícula, no me doy cuenta porque siguen las mismas condiciones que antes. Por eso el operador, digamos, de cantidad de movimiento o impulso, tiene que ver con las derivadas respecto de la posición. Y hay otro que creo que no lo vamos a ver o lo vamos a tocar, que es el operador impulso angular, que tiene que ver con derivadas, pero respecto de la rotación del ángulo. Por ahora concentrémonos con esto, porque en una dimensión no hay rotaciones y digamos son los más importantes en esta parte. Entonces, digamos, con este operador estamos en condiciones de, por ejemplo, calcular valor medio del impulso P. ¿Cuánto creen que va a valer el valor medio del impulso P en cualquiera de estos estados? ¿En el 1, en el 2, en el 3? Tal vez no haga las cuentas ahora, pero lo que quisiera de esto, que se llevaran la idea. La partícula en algunos instantes va para la derecha, luego rebota, va para la izquierda, pero no hay ninguna asimetría, no va más a la derecha que a la izquierda, no hay una dirección privilegiada, ¿no? Entonces, ¿cuánto les parece que puede ser el valor medio del impulso? 0. ¿Y el valor medio de P cuadrado también les parece que podría llegar a ser 0? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que quiero que entiendan. Ahora lo vamos a hacer. El valor medio de P, si lo hacemos, debería ser 0. Hay que hacerlo. Hay que hacer la derivada de un seno, que es un coseno. Queda la integral, va a quedar la integral de x, que es una función impar, por un seno por un coseno. Pero esa integral, si lo hago en un intervalo simétrico, me va a valer 0. Pero ¿por qué no podría ser 0 esto? Dígame alguna razón física. Porque si estos fueran ceros, significaría lo siguiente, significaría que la incerteza, ¿saben lo que es el desvío cuadrático? Es P cuadrado medio. ¿Conocen esto? La incerteza de una magnitud es el valor cuadrático medio, pero es el valor medio al cuadrado. Cuando hacen experiencias en física que ven la dispersión de las medidas, miden, no sé, la longitud de esto, miden unas cuantas veces y digamos calculan cuánto se desvía del promedio. Esto es lo que se está desviando del promedio. Ahora, si se desvía del promedio, querría decir que no hay incerteza en P. Si no hay incerteza en P, querría decir que la longitud de onda está bien definida. Pero miren los paquetes de onda estos. Lo voy a hacer en otro color para que se entienda. En este modo, por ejemplo. La onda es así, vale 0, de repente vale esto y de repente vale 0. ¿Ustedes creen que este paquete lo puedo hacer con una sola longitud de onda? No, porque es un pedacito de sinusoide. Acá lo tendría que hacer con una serie de Fourier donde intervinieran un montón de longitudes de onda, ya sea este o el que sea. Entonces, fíjense, si el paquete de onda tiene este formato, 0, después tiene un montículo y después 0, quiere decir que lo tengo que formar con un conjunto de longitudes de onda. Entonces no tiene que tener la longitud de onda definida. Entonces esto necesariamente tiene que ser distinto de 0. Pero además, si fuera 0, ¿qué querría decir? Que si yo calculo la incerteza en X, después, eso no lo vamos a hacer hoy, calculo la incerteza en X y la incerteza en P, y si una de las dos es 0, ¿qué pasaría?
no se verificaría el principio de incerteza de Heisenberg, que la incerteza en X por la incerteza en P es mayor o igual que H barra. O sea, ninguna de las dos incertezas puede ser cero. Porque cualquiera de las dos me cancela el producto. Estamos en el horno. O sea, por lo menos, eso lo vamos a hacer en la clase que viene, si calculo la incerteza en P y la incerteza en X, el producto tendría que ser mayor que H barra para verificar el principio de incerteza de Heisenberg. A ver, repetí, no. Sí, fíjate, la incerteza en un cálculo bruto, la incerteza en X no puede ser mayor que el tamaño de este coso. Por eso, si yo tengo, por ejemplo, en el núcleo las partículas están mucho más juntitos que en el átomo. El átomo tiene 10 a la menos 10 centímetros y el otro es 10 a la menos 14. O sea, tiene dimensiones muy reducidas. Entonces, al tener dimensiones muy reducidas, tienen un impulso muy grande. O sea, las partículas del núcleo tienen impulso y energía grande. Por eso es más difícil mantenerlas, digamos, encapsuladas dentro del núcleo que, por ejemplo, en el exterior un electrón es por ahí fácil de sacarlo. Con 5 electronvoltios lo saco. En cambio, en el núcleo necesito meterle 10 MeV, una cosa por el estilo. Entonces, esos principios de Heisenberg, junto con este modelo de confinamiento, me permiten tener órdenes de magnitud muy precisas de lo que le pasa, por ejemplo, a la materia dentro del átomo, sin necesidad de tener un modelo demasiado sofisticado. Iba a decir algo que justo cuando estaba hablando se me fue que era importante. Pero bueno, la idea sería calcular, en este problema me tendría que dar 0, en este problema. Esta también tiene que ser 0, pero x cuadrado no va a dar 0 y p cuadrado no va a dar 0. Y después multiplicarlas ambas y ver que se verifique. Ahora me acordé. En el estado fundamental, digamos, cuando calculamos las energías, ¿se acuerdan que dio una constante por n cuadrado? ¿Por qué no puede ser 0 la energía del estado fundamental? Porque esa serie no... Primero porque el phi, si el n vale 0, el phi vale 0, no me daría presencia de partículas. Pero segundo, porque tendría el P bien definido, porque si la energía cinética vale 0, quiere decir que P vale 0. Si P vale 0, no hay incerteza en P. Si no hay incerteza en P, no se me va a cumplir el principio de incerteza de Heisenberg, porque ya sabemos que lo hago acá. La incerteza en X, como mucho, podrá ser la longitud de la cajita. Entonces, la incerteza en P, la incerteza en P no podría ser 0, porque el producto de estas dos cosas me daría 0 y no se verificaría el principio de incerteza de Heisenberg. Entonces, en el estado fundamental la energía nunca puede ser 0. Moraleja, cualquiera sea el sistema, este o cualquier otra, no puede ser 0 la energía del estado fundamental. Siempre es una cierta energía mínima, porque si no, digamos, se viola Heisenberg. Pero fíjense qué poderoso que es Heisenberg, porque me permite por lo menos, aunque no me diga cómo son las formas de todas estas cosas, por lo menos me dice cuánto tiene que valer ese nivel de energía, el que está más abajo de todo. Después los otros, bueno, habrá que calcularlo. Pero ven cómo se van todos los de Broglie, se van metiendo. Hoy no me dio el tiempo para hablar del paquete de onda, pero se van entremezclando de Broglie con Heisenberg, el modelo de Schrödinger, vuelve a aparecer de vuelta Heisenberg para tratar de interpretar las soluciones. ¿Cuál? H barra sobre I por operador gradiente.
h barra sobre i por derivada respecto, o menos ih barra, algunos lo escriben así, menos ih barra derivada respecto de x. Es la forma que tiene de operar. Igual ya lo vamos a hacer, cuando hagamos ejercicio lo vamos a usar un montón.